Capítulo 16. Mayor gracia. Porque por la gracia se da, no porque hayamos hecho buenas obras, sino a fin de que podamos ser capaces de hacerlas. San Agustín. Dios nos da gracia para la salvación, pero no se detiene ahí. Afortunadamente, Él también nos da mayor gracia para que podamos hacer todo lo que necesitamos hacer por medio de ella. Se podría decir que la gracia que recibimos para salvación es una gracia para los asuntos espirituales en nuestra vida. Nos salva, nos perdona por completo y nos da la posición de rectitud ante Dios. Después de la salvación, hay muchos asuntos prácticos que tratar, y Dios nos da mayor gracia para todos ellos. Sean nuestras necesidades espirituales o prácticas, la gracia de Dios siempre está abundantemente disponible. A medida que aprendamos la palabra de Dios, encontraremos en nosotros un deseo de ser obedientes a lo que Él nos pide que hagamos y de dejar de hacer lo que Él no quiere que hagamos. Pero enseguida descubrimos que a pesar de lo mucho que lo intentemos, no podemos hacerlo meramente por decisión o fuerza de voluntad. Fracasamos miserablemente y nos sentimos frustrados debido a nuestra falta de capacidad para realizar el bien que deseamos hacer. Dios nos ha dado un nuevo conjunto de deseos, pero también parece que nos ha dejado sin la capacidad de realizarlos. Realmente, Él quiere que aprendamos que Él es nuestra capacidad. Quiere que confiemos en Él absolutamente para todo, incluyendo la capacidad de hacer cosas que nos manda que hagamos. Debemos entender que Dios nos ha mandado y solamente Dios puede capacitarnos. Creo sinceramente que podría haber muerto de frustración si no hubiese aprendido sobre la mayor gracia que se nos ofrece. Antes de ser seria en cuanto a mi relación con Dios, no era infeliz con respecto a mi modo de vida, porque no era consciente de que tuviera tantos problemas como tenía. Yo pensaba que todos los demás tenían problemas y que necesitaban cambiar, así que yo podía ser feliz y sentirme cómoda. Sin embargo, estudiar la palabra de Dios me enseñó rápidamente que yo tenía problemas y que era yo quien necesitaba cambiar. Yo quería cambiar porque amaba a Dios, sabía que Él me amaba, pero ahora quería amarle. Veía que Jesús había dicho, «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos». Juan capítulo 14, versículo 15. Intenté todo lo que pudiera posiblemente intentar a fin de cambiarme a mí misma, pero nada de lo que hacía funcionó. Si algo sucedió, fue que me comportaba peor en lugar de mejor. Me centraba en todas las cosas equivocadas que había en mí y no entendía que aquello en lo que nos enfocamos se hace más grande y poco después es lo único que podemos ver. Yo clamaba junto con el apóstol Pablo, «Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal?» Romanos capítulo 7, versículo 24. Mi corazón era recto delante de Dios. Yo quería hacer lo correcto, pero mi cuerpo, alma, me daba problemas. Después de mucho sufrimiento, finalmente vi lo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo de su propia liberación. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 7, versículo 25. Cuando vi que solamente Jesús podría liberarme y que no tenía que luchar para liberarme a mí misma, sentí como si me hubieran quitado de los hombros una tonelada de peso. Durante un período de tiempo, comencé a encontrar cierto número de escrituras que me enseñaban que solamente la gracia podía cambiar mi conducta. Cuando intentamos salvarnos a nosotros mismos, es inaceptable para Dios y no funciona. Cuando intentamos cambiarnos a nosotros mismos es igual. Sí necesitamos cambiar, pero debemos pedir a Dios que nos cambie. Debemos confiar
y apoyarnos en Él para todas las cosas en nosotros que necesiten cambiar. Él nos va cambiando poco a poco, y los principales instrumentos que utiliza son su palabra y el Espíritu Santo. Pero Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4, versículo 6, RBR 1960. El diccionario griego Vine de palabras del Antiguo y el Nuevo Testamento dice lo siguiente de Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. En griego, una mayor gracia. Dios dará aún una mayor gracia, es decir, todo lo que sigue a la humildad y a alejarse del mundo. Nuestra parte en esto es tomar la decisión de humillarnos y alejarnos del mundo, y la parte de Dios es proporcionar el poder, gracia, para capacitarnos para hacerlo. El apóstol Santiago está hablando de creyentes que son como esposas infieles, que tienen una aventura de amor ilícita con el mundo. Afirma que el Espíritu Santo que vive en nosotros anhela ser bienvenido en todas las áreas de nuestra vida. Él está lleno de celos divinos por nuestra plena atención y compromiso. Santiago sigue diciendo que el Espíritu Santo nos da mayor gracia para vencer por completo esta tendencia malvada y todas las demás. Qué maravilloso es saber que Dios da la capacidad de afrontar todas nuestras tendencias al mal, sin importar cuáles sean o lo frecuentemente que aparezcan. Creer esta verdad nos da la libertad de vivir sin el temor a ser rechazados por Dios debido a nuestras debilidades. Gracia es poder. Oímos que gracia es favor inmerecido, y sin duda alguna lo es. Es favor inmerecido manifestado en poder que nos capacita para hacer lo que necesitamos hacer en esta vida. Me gusta definir gracia de esta manera. Gracia es el poder del Espíritu Santo que se nos ofrece gratuitamente, capacitándonos para hacer con facilidad lo que no podríamos hacer solos con ninguna cantidad de lucha y esfuerzo. Santificación. Santificación es la separación de los creyentes de cosas y caminos de maldad. Espiritualmente, somos santificados, hechos santos, cuando nacemos de nuevo. Pero en la práctica se desarrolla en nuestra vida poco a poco mediante nuestra comunión y colaboración con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente en la santificación. Entramos en esta relación con Dios mediante la fe en Cristo. La santificación es la voluntad de Dios y su propósito en llamarnos. Debemos aprenderla de Dios, como Él la enseña mediante su palabra, y el creyente debe perseguirla con sinceridad y firmeza. Aunque somos espiritualmente y legalmente hechos santos en el nuevo nacimiento en Cristo, el carácter santo no es vicario. Dice el diccionario expositivo Vine de griego, no puede ser transferido o imputado, sino que debe ser desarrollado poco a poco como el resultado de obedecer la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente en la santificación. Esta definición de santificación es muy importante que la entendamos, de modo que la expresaré con mis propias palabras en un esfuerzo por hacer que sea incluso más clara. Cuando nacemos de nuevo, mediante la fe en Jesucristo, Dios nos da una nueva naturaleza. Él nos hace santos en el interior, pero esta santidad debe ser desarrollada en nuestro carácter. Es un proceso que tiene lugar poco a poco a medida que estudiamos la palabra de Dios y aprendemos a confiar en el Espíritu Santo, gracia. Si yo tuviera una camisa con una gran mancha en ella y la lavase con detergente, podría decir que el detergente mezclado con agua fue el agente que la limpió. De la misma manera,
La palabra de Dios y el Espíritu Santo eliminan las manchas de nuestra conducta. Se hace mediante su gracia, pero es decidido por nosotros. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículos del 12 al 13. Cuando Jesús ascendió para sentarse a la diestra de su Padre, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Él sabía que necesitaríamos poder para vivir la vida que Jesús murió para darnos. Por tanto, nos envió este poder en el Espíritu Santo. Sin embargo, al igual que tuvimos que aprender a confiar en Jesús para la salvación, ahora debemos aprender a confiar en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia para todas las otras cosas que necesitamos en la vida. A medida que perseguimos apasionadamente el carácter santo de Dios, Él proporciona la fortaleza y la capacidad para cambiar. Digamos que voy a la iglesia el domingo, donde escucho un alentador sermón sobre ser buena con mis enemigos. Ahora bien, sucede que una amiga recientemente ha herido mis sentimientos con bastante profundidad, y debo admitir que no tengo ningún deseo natural de ser buena con ella. Pero debido a mi amor por Dios, quiero hacerlo en obediencia a Él. Si me limito a irme a casa e intentar ser buena, fracasaré miserablemente. Pero si regreso a casa diciéndole a Dios que estoy dispuesta, pero no puedo hacerlo sin su ayuda, descubriré que cuando vea a mi amiga, Dios sin duda me ayudará. Estoy agradecida a Él, porque sé que por mí misma habría fracasado. Yo tengo una victoria, pero Dios obtiene el mérito. Un cambio que nunca termina. El proceso de santificación nunca llega por completo a un fin hasta que Dios nos llame de este mundo y nos transforme por completo. Hasta entonces seguimos creciendo, y eso es todo lo que Dios requiere de nosotros. Él quiere que deseemos su voluntad y trabajemos con su Espíritu Santo hacia lograrla. Como dice el diccionario Vine de griego, es una santidad que se desarrolla poco a poco mediante la obediencia a la palabra de Dios. Debemos aprender que Dios no está enojado porque no hayamos llegado a nuestro destino deseado de un carácter santo completo. Él está satisfecho al encontrarnos diariamente avanzando hacia la meta de la perfección. Cuando creemos esto, elimina presión de nuestra vida. Yo encuentro gozo al decir, estoy creciendo. No estoy donde necesito estar, pero gracias a Dios que no estoy donde solía estar. Estoy bien y voy de camino. Cuando comencé a estudiar la palabra de Dios hace más de 30 años, pensaba, ¿cómo puede una persona necesitar tanto cambio como yo? Ahora, después de todos estos años, me pregunto, ¿cómo puede una persona haber cambiado tanto? Pero también me pregunto si el proceso ha terminado, porque sigo necesitando cambios cada día. Hace 30 años, eso me frustraba, pero hoy día no me molesta en absoluto. Le doy gracias a Dios por lo que Él me muestra. Lo recibo como un castigo amoroso de parte de Él y confío en que Él me cambie a su manera y a su tiempo. La caja de herramientas de Dios. ¿Qué usa Dios para cambiarnos? Él usa su Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. También usa su palabra y nuestras experiencias en la vida. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Cada una de estas cosas es igualmente importante, y todas ellas obran en conjunto para moldearnos a la imagen de Jesucristo. He descubierto que cuando le pido a Dios que me ayude a amar a las personas incondicionalmente, puedo esperar encontrarme con personas que son difíciles de amar. Esa es la manera que Dios tiene de proporcionarme práctica. Si oro pidiendo paciencia, obtendré pruebas.
Si oro pidiendo poder dar más, Dios me pedirá algo que quiero quedarme. Si oro para ser menos egoísta, descubro que las cosas en la vida no salen como yo quiero o como había planeado. Dios dice que seremos transformados a la imagen de Cristo. Nos dijo que haríamos una oración y seríamos cambiados a su imagen. Es un proceso, y Dios usa muchas herramientas mientras obra su completa y perfecta voluntad en nosotros. La mayoría de nosotros pasamos muchos años luchando en este proceso y buscando un camino menos doloroso, pero no hay cruces acolchadas en la vida. La cruz sin dolor no existe. Hemos de tomar, recibir, nuestra cruz y seguir el ejemplo de Jesús. Marcos capítulo 8, versículo 34. Para mí, eso sencillamente significa que debo aceptar las experiencias que Dios envía a mi camino en la vida y creer que a medida que aplico su palabra y sus principios a ellas, obrarán bien en mí. Cuando hacer lo correcto es difícil para nosotros, podemos decir, la incomodidad que siento significa que estoy creciendo espiritualmente. Cuando aplicamos la palabra de Dios a una circunstancia difícil en la vida y nos resulta fácil hacerlo, eso significa que ya nos hemos hecho espiritualmente fuertes en esa área. Hay cosas que antes era muy difícil para mí atravesarlas y permanecer emocionalmente estable, y que actualmente no son difíciles en absoluto. Y hay otras cosas que siguen siendo bastante desafiantes para mí. Esto me ayuda a localizar las áreas en las cuales aún necesito aprender y crecer. Aprender a confiar en el método de Dios es una parte importante de capear los cambios en nuestra vida. Mi nueva escritura favorita es: cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Cuando Jesús era injuriado e insultado, no ofrecía insultos a cambio. Cuando recibió abusos y sufrimiento, Él no hizo ninguna amenaza de venganza. En cambio, se entregó a sí mismo y a todas las cosas a Dios. ¡Qué imagen más hermosa de descansar en Dios en medio de las circunstancias que la vida le lanzó! Esa también es mi meta. Quiero permanecer igual, como Jesús hizo, a pesar de lo que las personas hagan o cuáles sean mis circunstancias. He recorrido un largo camino, y aún me queda un largo camino por recorrer, pero al menos tengo una meta. Cuando Judas traicionó a Jesús, Jesús no cambió. Cuando Pedro le negó, no cambió. Cuando sus discípulos le defraudaron, no cambió. Él permaneció estable mientras arreciaban las tormentas de la vida, y su ejemplo ha cambiado el mundo y sigue cambiándolo cada día. Busquemos este tipo de estabilidad santa, pidiendo a Dios que nos moldee a imagen de Jesucristo. No hay falta de poder en el cielo. Dios nunca se queda sin poder. Mientras sigamos recibiéndolo, Él sigue derramándolo. El apóstol Juan nos exhorta a permanecer en Cristo, a vivir, habitar y permanecer en Él. Apartados de Él no podemos hacer nada. Juan capítulo 15, versículo 5. Creámoslo y actuemos en consecuencia. Nuestro espíritu de independencia nos causa una gran cantidad de problemas y retrasos en la vida. Cuanto antes confiemos en Dios, más rápidamente obtendremos la ayuda que necesitamos. Él dice, no tienen porque no piden. Santiago capítulo 4, versículo 2. Solamente el orgullo es lo que hace que sea tan difícil sencillamente decir, Dios, no puedo hacer esto sin ti. Por favor, ayúdame. Tenemos cierta necesidad desesperada de hacerlo nosotros mismos para poder apropiarnos del mérito, pero Dios no lo permitirá. Por mucho que luchemos y batallemos, Dios prevalecerá al fin.
Había algo que le pedí a Dave que hiciera varias veces, y cada vez él decía que no quería hacerlo. Finalmente, oré al respecto y lo dejé en manos de Dios. Y recientemente observé a Dave haciendo precisamente lo que yo no había sido capaz de conseguir que hiciera. La influencia de Dios sobre las personas es siempre más eficaz que la nuestra. Cuando quieras ver algo cambiar en otra persona, ora al respecto sabiendo que Dios tendrá más éxito del que tú podrías tener nunca. La gracia de Dios realizó el cambio en Dave que yo no pude lograr. Podemos tener gracia y podemos tener mayor gracia. Recibe toda la gracia que posiblemente puedas y aún así solamente habrás usado suficiente para igualar una gota de agua del océano. Recientemente tuve un resfriado terrible con mucha tos y mi médico me recetó un medicamento para la tos con las instrucciones de tomarlo diariamente cuando lo necesitara. Yo no podía tomar suficiente medicina para ocuparme de la tos de mañana. Tenía que tomarla diariamente. Debemos tomar la gracia de la misma manera. Puede que tengas algo cerniéndose en el futuro que te asusta y te abruma, y te sientes totalmente inadecuado para poder afrontarlo. Todos tenemos cosas así en la vida, y sinceramente, no estamos preparados para manejarlo. Pero cuando llegue el mañana, tendremos la gracia que necesitemos para hacer lo que tengamos que hacer. Una fe que nos permite disfrutar del presente sin tener temor al mañana. No sé lo que pueda traer el mañana, pero lo que sí sé, por la palabra de Dios y las experiencias de la vida, es que tendré suficiente gracia que me permita manejarlo con éxito. Y lo mismo te sucederá a ti. Recuerda, gracia es el poder de Dios disponible para ti gratuitamente y que te capacita para hacer con facilidad lo que no podrías hacer por ti mismo con ninguna cantidad de lucha y esfuerzo. Comienza a vivir en la gracia de Dios y a disfrutar cada segundo de tu vida. Gracia es el hecho incomprensible de que Dios se agrada del hombre y de que el hombre puede regocijarse en Dios. Karl Barth.